Las dos caras de enero es el título de la película que recomendamos hoy. Tiene por director a Hossein Amini y está basada en una novela de Patricia Highsmith. Y nos la presenta de cineparaleer.com don Julio Vallejo. Don Julio, buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde nos habla? Desde Madrid. Desde Madrid, que está fresquito, claro. Sí, bueno, hace calor, hace sol, lo que pasa que el viento, por así decirlo, aminora un poco el calor. Está bien, vamos a ver. Patricia Highsmith, ¿es muy común llevarla a la pantalla? Pues sí, bastante, y además ha tenido bastante suerte con los directores que la han llevado a la pantalla. Supongo que las personas que nos están escuchando habrán visto Extraños en un tren, que quizá es una de sus adaptaciones, digamos, más curiosas y más elaboradas, y que firmó ni más ni menos que el señor Alfred Hitchcock. Y luego también tiene bastantes más, por ejemplo El amigo americano, que firmó Wim Wenders, o quizá las dos adaptaciones un poco más conocidas, además de Extraños en un tren, que son A pleno sol, y El talento de Mr. Ripley, que firmaron respectivamente René Clement y Anthony Minghella. Bueno, o sea que muchas cositas. ¿Tiene alguna peculiaridad, alguna característica especial cuando se trata de hacer cine sobre una novela de Patricia Highsmith? Pues normalmente que suele apostar por los personajes turbios, por así decirlo, ¿no? Normalmente personajes masculinos que se enfrentan y donde la trama es casi lo menos importante, ¿no? Yo creo que la diferencia entre Patricia Highsmith y Agatha Christie, quizá las dos grandes damas del suspense de la segunda mitad del siglo XX, fueron un poco, pues que una apostaba, Agatha Christie, más por la trama, por resolver un misterio, y Patricia Highsmith apuesta pues casi por el retrato de los personajes, el retrato yo diría, de los deseos más ocultos del ser humano. Vaya, pues vamos a escuchar un momentito el tráiler de Las dos caras de enero. Hay un chico con un polo gris mirándome. Es muy guapa, ¿verdad? ¿Qué haces en Atenas? Soy guía turístico. ¿Eres americano? ¿Tú le crees? Pregúntaselo tú mismo. El domingo va a enseñarnos el mercadillo. ¿A qué se dedica usted? Me ocupo de los ahorros de la gente. Oye, ¿querrías cenar con nosotros? Bueno, ¿qué te ha parecido? No me fiaría de él ni un pelo. ¿Señor Donlevy? No, se equivoca de habitación. Represento a unos clientes muy descontentos que invirtieron su dinero con usted. Tenga más cuidado con quien hace negocios. Me dijiste que nadie nos seguiría. Tenemos que largarnos de aquí. Necesitamos otros pasaportes, una nueva identidad. Tengo un amigo. Es posible que conozca a alguien que pueda ayudaros. ¿Lo harías? Por supuesto, pienso recompensarte. No lo hago por dinero. Aparece en toda la prensa. Si te entregas... Te detendrán a ti como cómplice. Estamos condenados a seguir juntos. Si me pillan, caes conmigo. Si te pillan a ti, me entregas. Esa gente que va tras él, ¿por qué le buscan? Mató a una persona. ¿Por qué mentiste por él? No lo hice por él. ¿Se puede saber qué coño pasa? Cree que la han reconocido. Oye, ¿por qué no la dejas en paz? No vuelvas a hablarme jamás de ese. Bueno, pues yo creo que el tráiler nos está dando una idea de qué va, de qué va Las dos caras de enero. ¿Nos lo puede contar un poquito, don Julio? Sí, pues Las dos caras de enero nos traslada a la Grecia de los primeros años 60 del pasado siglo XX, donde nos encontramos con una pareja norteamericana formada por un maduro agente de bolsa y su joven esposa, que visitan el Acrópolis ateniense. Ambos entablarán una relación con un norteamericano que se gana la vida como guía turístico. La noche previa a su marcha de la ciudad, un detective privado amenaza al maduro esposo con asesinarle si no devuelve el dinero a unos inversores a los que estafó. Tras una refriega entre ambos, el marido mata al investigador y a partir de ese momento
pues por así decirlo, este extraño guía de la Acrópolis se convertirá casi pues en su salvación y a la vez en su mayor peligro. Está bien, bueno, o sea, eso es la trama que tenemos delante. ¿El guión funciona? ¿Está bien pasada a la pantalla, digamos, la propuesta literaria de Patricia Highsmith? Yo creo que, como suele ocurrir con Patricia Highsmith, casi la trama es lo de menos, ¿no? En el fondo estamos ante un retrato de personajes turbios, ¿no? Esas dos caras de enero a las que hace referencia el título son los dos personajes masculinos de la trama, que son en el fondo dos personas bastante parecidas. Ambas tienen un trauma con sus padres, ambos ocultan algo, ambos son dos estafadores, lo que pasa que uno es maduro y el otro es joven, y ambos quieren, además del dinero que hay en juego, el amor de la mujer, digamos que forma este triángulo, extraño triángulo, por así decirlo. Entonces, yo creo que apuesta más casi la trama de crimen es casi una pequeña excusa, ¿no? Es lo que llamaría Hitchcock el MacGuffin para mover la trama, pero no es lo más interesante. Yo creo que lo más interesante es la descripción de personajes turbios, con algo que esconden en su interior. Yo creo que es lo más interesante y además permite, por así decirlo, que los tres actores pues hagan unas espléndidas interpretaciones. Eso iba a decir, o sea, si eso es el objetivo, casi lo más importante, me imagino que por lo tanto las interpretaciones deben de ser definitivas en la valoración que hagamos de esta película. ¿Lo consiguen? ¿Son buenos? Pues yo creo que sí. Yo creo que el terceto de actores está estupendo. Desde Viggo Mortensen, que ya nos descubrió en sus películas con Cronenberg que podía hacer personajes oscuros y como os estaba comentando, turbios, hasta Kirsten Dunst, que vamos, la recordamos por hacer aquella pequeña vampira en Entrevista con un vampiro, pero vamos, ha crecido ya mucho. La vimos después siendo novia de Spider-Man, y aquí hace el personaje de una mujer pues un poco típica de la, digamos, de las mujeres previas a la revolución sexual, por así decirlo, de los 60, ¿no? Una mujer que depende mucho de los hombres, pero lo hace de una manera bastante convincente, por así decirlo. Y el último vértice de este triángulo es un estupendo Oscar Isaac, que también borda a ese joven con muchos, digamos, elementos oscuros, por así decirlo. Están los tres estupendos y yo creo que es una peli estupenda, sobre todo para la gente que le guste un poco el cine clásico. Por cierto, hay una presencia española en... La música, si no me equivoco, ¿no? La música de Alberto Iglesias, que digamos los más cinéfilos recordarán porque es el autor de la mayoría de las bandas sonoras de Pedro Almodóvar. Pues aquí está además componiendo una banda sonora preciosa que tiene elementos griegos, al fin y al cabo estamos en Grecia, y que da un tono envolvente a la película bastante conseguido. Además, la película tiene una recreación de época realmente impresionante. Es una producción fantástica. Sí, es una producción relativamente pequeña, pero que detrás de ella están los responsables del talento de Mr. Ripley, que supongo que algunos recordarán que también era una adaptación de Patricia Highsmith. De hecho, Max Minghella, que es el hijo de Anthony Minghella, está detrás de la producción. Recordemos que Anthony Minghella murió hace unos años y que tenía uno de sus grandes éxitos fue justamente la adaptación de la obra de Patricia Highsmith. ¿Para quién? ¿Por qué la recomendamos? Pues sobre todo, como os comentaba antes, para amantes del cine clásico. Es una película que intenta, por así decirlo, recuperar un poco ese tono, digamos, un poco más pausado del thriller clásico. O sea, no es una película de acción, es una película de personajes, de atmósferas,
sea, no cambian los planos, cada 3 segundos no cambian los planos. Sí, efectivamente, tú lo has dicho. Pero es una película de atmósferas, yo creo, sobre todo para un público más maduro. Quizá a lo mejor al público joven, como muy bien dices, quizá le puede chocar que haya planos muy largos, que incluso la película a veces sea un tanto contemplativa, pero bueno, también el paisaje que muestra no solo humano, sino también, digamos, físico, da para ello. Pues, don Julio Vallejo, de verdad, muchísimas gracias y hasta otra ocasión ya. Bueno, pues hasta otra ocasión.